Listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Rivera. Soy estudiante de psicología y en esta fase y en esta materia que estamos viendo de psicología social, gracias por estar y por apoyarme con la entrevista que vamos a hacer el día de hoy, porque esto es una tarea que tenemos también para hablar un poco acerca del tema de la migración. Y también quiero pedirles en este momento la autorización para que esto sea grabado, pueden alzar la mano y con ello autorizar de que sea grabado. Bueno, muchas gracias. El objetivo de esta entrevista es saber cómo la migración nos ha afectado o no de manera positiva, porque obviamente sabemos que nosotros estamos viviendo tiempos de migración mucho más grandes a nivel mundial y que esto ha generado grandes cambios pues, socialmente también. Voy a hacer 5 preguntas. Primero hago la primera para que cada uno la responda y ya después pues, hago la segunda, cada uno la responde y bueno, son 5 en total. ¿Listo? Entonces, en esta reunión vamos a manejar un diálogo respetuoso, respetando cada punto de vista es bueno. Aquí no se va a decir si estoy de bueno, obviamente hay cosas en las que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero las que no, vamos a respetar eso también, ¿no? Y si no sienten que tienen alguna opinión o no quieren contestar, también pueden decir no quiero contestar la pregunta. Bueno, y bueno, pues muchas gracias y vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué papel juega la empatía y la identificación cultural en la forma en que las personas locales perciben las acciones y decisiones de los migrantes? ¿Quién quiere empezar a responder? Yo vuelvo a repetir la pregunta. ¿Yo? ¿Qué papel juega la empatía y la identificación cultural en la forma en que las personas locales perciben las acciones y decisiones de los migrantes? Jeffrey. Pues creo que la empatía es un papel fundamental, o es una característica fundamental del migrante y la persona obviamente que recibe a donde está el migrante. La empatía es ponerse en los zapatos de los demás, entender que hay personas que están obviamente sufriendo o que están migrando con objetivos claros y otros que están migrando con la necesidad de buscar un nuevo horizonte, buscar un nuevo rumbo y pienso que es necesario el papel de la empatía. Ok, muchas gracias. ¿Otro que quiera opinar? Bueno, eso me parece que ahí está como abierta la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿cómo la empatía? Decirles, estas 5 preguntas se hicieron con 4 compañeros y se eligieron, cada uno hizo de a 2 y se eligieron, pues dentro de estas están las que cada compañero hizo. Porque la primera pregunta es ¿cómo los locales, o sea, la gente del país? Se habla más de las personas del barrio, de la comunidad, de lo local. De lo local porque cada uno de algo diferente. No, es que sí, tengo que entender esa parte, claro, como la pregunta. O sea, es más hacia la gente de la comunidad, sí, de la comunidad, de los barrios, ok, esa es como mi pregunta. Pues bueno, si uno piensa en Colombia, en Bogotá siempre hemos recibido muchos migrantes. O sea, Bogotá no es solo en sí los bogotanos los que nacimos ahí, sino que siempre acoge como a Bogotá es como el centro del país y Bogotá siempre ha acogido como a las otras ciudades. Y en esa perspectiva, desde mi historia y de lo que yo puedo percibir, pues nosotros los bogotanos, nosotros tenemos un barrio, por ejemplo, en este caso, un barrio como popular de Bosa, siempre estábamos como en los colegios, siempre estábamos interactuando con personas de diferentes ciudades. O sea, yo recuerdo mucho eso y siento que nosotros tenemos esa apertura para aceptar esa diferencia. O sea, digamos, desde nuestra historia se puede mover eso, pero al mismo tiempo también hay como una sensación de regionalismo, ¿no? Como entre los mismos, como que no siempre es claro, como esa identificación cultural es la que nombra la pregunta, es como que no hay una claridad de identidad. Entonces, por eso es muy difícil a veces como entendernos y lograr esa empatía y lograr como esa conexión. Eso es un punto. Pero pues el punto es que es súper importante entender la identidad, el concepto de la identidad para poder entender al otro, que es como más de nuestra pregunta. O sea, okay. ¿Otra persona que pueda responder? Dale, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo aquí, Alfonso Márquez desde México, los que puedo comentar de cómo se toma la identificación en el área que yo vivo, en la que me rodeo. Al inicio bien, porque empezó una migración regular, por así decirlo. Sin embargo, después de la pandemia, que empezaron a emigrar muchas personas de países del primer mundo, como Europa, Canadá, Estados Unidos, hacia México, empezó algo muy fuerte que fue la gentrificación, que mucha gente pues, ya no pudo aguantar los precios de alquiler y los servicios y tuvieron que moverse a otras zonas más alejadas. Entonces, por ese lado ya la gente lo empezó a ver un poco mal. Y por otro lado,
a pesar de que esa gente no estaba quitando los trabajos como tal, pero cuando empezó toda la migración entre Centroamérica y Sudamérica hacia México por la cuestión de la aplicación CBP-1 para que esperaran su cita y poder seguir por medio de asilo político en Estados Unidos, fue mucho más agresiva y es por eso que depende de la zona que vive la persona en México, es como lo va a tomar. Entonces, por lo menos en áreas centro, más localizado en la zona de la frontera de México, pues no lo ven tan bien por ese lado. Pero sin embargo, si por una persona donde realmente alguien que vive muy al sur de México, por ejemplo, Yucatán, Quintana Roo, que es donde se encuentra Mérida y Cancún y todo eso, no van a decir nada. ¿Por qué? Porque ahí básicamente no pueden esperar las personas porque están muy cerca, tienen que estar del centro hacia arriba. Entonces, es depende a qué persona en México le preguntemos, por ejemplo, en la zona centro, hay gente que lo ha visto, pues bueno, por eso los zapatos, como comentaba mi estimado Jefferson, y sí, hay gente que les apetece trabajos breves, de 2 o 3 meses, lo llaman, pero por otro lado, lo que se está ahorita enfrentando mucho la población de México es de que, pues, muchas colonias o zonas se han inflado el costo de vida y es por eso que la gente pues pide una regulación para que la gente pues mínimo le cueste un poco más vivir acá y no se controle. Entonces eso es lo que puedo decir desde mi punto de vista de experiencia viviendo acá y que me he dado cuenta que pues ya hay mucho extranjero en la zona centro y norte de México. Gracias. Juan. Yo considero que la empatía tiene que ver también con algunas propagandas políticas con las cuales se da esa clase de empatía. Por ejemplo, no es lo mismo un migrante europeo a un migrante africano o un migrante latinoamericano en países del primer mundo, ¿no? Y según lo político, en ese caso, se tiene como una jerarquización del eurocentrismo como tal. Entonces, o personas del norte de América, ¿no? Entonces, si una persona migra a Colombia, si es venezolano en este caso, políticamente se ve menos empática hacia la población colombiana. Pero si se ve una persona que es de clase alta o de un país europeo o del norte de América, hay una empatía mayor. Entonces sí hay factores que están directamente relacionados con la voz popular o el voz populi, a quien se le da mayor jerarquía o no. Y también tiene que ver aspectos de esa empatía, si esa persona tiene dinero o no. Otra también, qué color de piel tiene, si es afro o si es blanca, ahí hay una empatía mayor. Entonces hay factores también estéticos que hacen que se afecte políticamente o socialmente esa empatía, ¿no? Entonces las personas se ven atravesadas por esos factores que socialmente los atraviesan. Muchas personas buscan también refugios políticos. En este caso, por ejemplo, Ucrania buscaba un factor político en, digamos, un país canadiense o en otros países y son mayormente recibidos empáticamente por los gobiernos. Pero si es un migrante africano o latinoamericano, a veces se saca de lado a ese latinoamericano o africano por no tener ese factor europeo ahí. Entonces sí hay factores directamente relacionados con la jerarquía racial y cultural y monetaria. Ok, gracias. Siguiente pregunta, o Blanca deseas responder. Paso por esta pregunta. Ok, de pronto no les dije mucho, pero debemos ser un poco más cortos en las respuestas porque tenemos solamente 13 minutos para este video. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo afecta la percepción pública de los migrantes su acceso a recursos básicos como salud, educación y empleo? ¿Sí, Jefferson? Pues yo creo que afecta al local, obviamente, al ver que pues, las posibilidades en algunos lugares como Colombia pues no son tan buenos en cuanto a servicios, trabajo, vivienda, y al ver que llegan migrantes y están acabando con esas capacidades que se le puede brindar a los locales, entonces se crea ahí como una envidia, podría decirlo, pero ahí empalma con la pregunta anterior de ser empáticos. Ok, gracias. Juan. Las políticas públicas se relacionan según también las experiencias de cada país. Volviendo a Colombia, en este sentido, Colombia no tiene una política pública bien estructurada. Países quizás como Argentina, Estados Unidos tienen unas estructuras políticas mejores. Yo vivo en Brasil y las estructuras de estructura pública para los migrantes tienen un factor fuerte, pero también corresponde a esas estructuras sociales como lo nombraba anteriormente. Dependiendo de dónde venga, tiene mejor entrada o no para recibir mejores beneficios políticos o de políticas públicas. Ok, gracias. Añadiendo a lo que dice Juan, y digamos, la realidad cotidiana, esa realidad política afecta la realidad cotidiana de la gente, pues del migrante, y afecta su percepción como, digamos, es como el foco de la pregunta, y obviamente afecta la psicología de esa persona también. También se generan muchas situaciones también a nivel psicológico que generan esa culpa, ¿no? De no ser como capaz de cumplir con ciertos objetivos, pero pues obviamente es porque hay una situación política como lo es, si no hay una estructura que sostenga al inmigrante, pues se van a desencadenar una serie de situaciones.
y por eso es que pues llega el problema de que la gente empieza a pensar que el otro le está quitando algo, a generar también xenofobia y todos como ese tipo de situaciones. Ok, gracias. Ok, continuamos con la otra pregunta entonces. ¿Cree usted que el aspecto físico de un migrante influye en su forma de ser o actuar? Es la identidad de esa persona, es la herencia ancestral de esa persona, Cómo influye en la forma de ser, de actuar dentro de lo social, de la percepción pues de la porque vida. digamos aquí, específicamente acá en Canadá, que hay tanta migración, es muy común ver gente de diferentes culturas, ¿no? Y acá pues no hay como una apertura a eso, pues porque ellos tienen unas bases, unos criterios muy claros de migración. Sin embargo, sí se crean momentos en los que tensan, ¿no? En los que uno se siente que uno empieza a escucharlo como una mirada específica sobre cierto grupo de migrantes, porque hay muchos, así como lo pasa un poco en Venezuela, aquí sí hay muchas personas de un país que están llegando mucho, entonces empieza a haber de los canadienses un rechazo hacia ese grupo. Se causa como eso también, ese tipo de evidencia, que es un poco lo que pasó en ese momento también cuando empezaron a llegar muchos migrantes venezolanos. Claro que con políticas muy diferentes, ¿no? Porque nosotros, como decía Juan, no hay una política sustentada migrante. Ok, gracias. ¿De pronto? Considero que sí afecta la manera de vestir o de cómo estamos o está el migrante, pues por algo que se ha vendido socialmente. Aquí en Colombia se utiliza un dicho que dice que aunque el mono se vista de seda mono se queda. Y de esa forma la gente se acostumbró a aparentar, o a algunas personas, pues al ver que alguien está desaliñado, mal arreglado, pues se le juzga y pues la persona en ocasiones pues no tiene las posibilidades para vestirse mejor o para arreglarse mejor, pero empieza a actuar de cierta persona, de cierta manera. Igual el que se viste bien también va a aparentar. Yes. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con la otra pregunta. Yo lo que veo que si no alzan la mano, pues doy continuidad, ¿sí? Entonces, ¿tiene usted una percepción favorable o desfavorable frente a la forma como el gobierno actual ha manejado el tema de migración? ¿Sí, María? Bueno, pues los consejos aquí en Colombia están bien, ¿no? Porque pues digamos que el gobierno ha ayudado mucho a los migrantes venezolanos, ahora más digamos en su parte de documentación, han agilizado muchos procesos, les han dado muchos beneficios en cuanto a salud, la alimentación. Aparte de que no les queramos mucho esto es porque se tenían mal concepto sobre la seguridad de lo que se está viviendo en Colombia, pero el gobierno ha hecho que las personas que se sientan, o sea, que las han hecho daño, las han enviado nuevamente a hacer territorios, las han sacado, las han. Entonces, digamos que en parte el gobierno se ha dado mucho acá. Ok, gracias. ¿Sí, Alfonso? Hablando específicamente, y aclaro de México, desde mi punto de vista personal, no ha habido una regulación en cuestión de la migración tan masiva que ha habido de todas estas personas que vienen desde Sudamérica hacia Centroamérica, y asimismo, obviamente, han destinado recursos de más por estrategias también políticas, sobre todo cuando son épocas de elecciones, y es algo que, pues bueno, no, así que si en tantos años no le dieron a al pueblo mexicano una parte de todo eso, entonces pues que la gente ahora se queja de que, ¿por qué? Entonces si había dinero o no había dinero, más que nada lo que la gente está diciendo en este momento, pero bueno, desde el punto de vista, mientras no hay una organización, desde el gobierno hacia abajo, desde mi punto de vista digo que pues tengo una mala percepción de la migración. Sí, yo Para Colombia, para el ejemplo de Colombia, en este momento creo que es favorable, aunque pues los gobiernos anteriores, como eran de derecha, pues Duque, por ejemplo, cerró fronteras, eso hizo que los migrantes buscaran rutas de migración más difíciles, más peligrosas, más complicadas, y pues actualmente con las fronteras abiertas, pues las personas migrantes tienen otras posibilidades de otras rutas, y pues se les presta aquí un tema de humano para que puedan adquirir obviamente los servicios básicos. Ok, muchas gracias. ¿Sí, Juan? Sí, los derechos fundamentales sobre los migrantes depende de sus cuestiones geopolíticas también. Países grandes o que son pocos habitados, en este caso, por ejemplo, Canadá, que tiene grandes espacios para habitar y ofrece unas políticas públicas diferentes a las que puede ofrecer países en Sudamérica o Centroamérica, donde pues la gente está luchando la gente local lucha por sus propios derechos y difícilmente los va a poder compartir con otros, ¿no? Y a nivel poblacional, pues también son muchas más personas con un nivel de vida bajo o medio, entonces difícilmente se va a poder tener derechos
sobre estos países, pero los países con una apertura mayor es porque también falta población. Esa población, pues obviamente, esos gobiernos van a ser atrayentes y van a brindar ciertas garantías para que esa población se sostenga en el tiempo. Ok, muchas gracias. Y última pregunta. Vivir en los ámbitos cotidianos con personas migrantes, como por ejemplo en el área laboral, ¿qué percepción te ha generado? Así como en los diferentes roles del día a día de convivencia, por ejemplo, en el sistema de transporte, trabajo, como ya lo dije, entre otros roles cotidianos. ¿Qué percepción ha generado? ¿Qué te ha generado? Yo actualmente trabajo con personas venezolanas y pues mi percepción es que son personas humanas, lógicamente, son buena gente. Lastimosamente por culpa de todo, ¿no? No todos son perfectos y pues también hay personas que cometen errores, pues por eso a veces como que pensamos que todos son así. Pero con las personas que yo he hablado, ellos dicen que ellos les gusta trabajar, que van a tener mejores oportunidades y pues para mi percepción, o sea, son buenas personas también. Igual pues todos somos del mismo mundo, ¿no? La misma tierra. Ok, gracias. ¿Y Juani? ¿El micrófono? No se escucha. Hay una frase que dice que todo ser humano tiene derecho a migrar y dentro de ello, pues sí, o sea, dependiendo de las garantías que tenga cada país, va, va a afectar pues cada región, como decía antes, y si un país está en malas condiciones, pues esas personas que van a afectar más las condiciones de ese país que no tienen esa estructura. Entonces, si no tienen esa estructura, pues digamos a nivel de transporte, a nivel de estructura arquitectónica o de movimiento de transportes y demás, se van a ver afectados. Entonces, por ende, sí es importante para tener un buen estado de recibimiento de otras personas por ese derecho de emigrar. Los países deben acatar y sobre todo recibir con garantías a ese migrante y que ese migrante pues también va a dar mucha capacidad a nivel cultural, social y sobre todo también un migrante paga sus impuestos y eso no es que le esté quitando nada a nadie, sino antes alimenta y retroalimenta el sistema en el que ha decidido pertenecer. Ok, muchas gracias, Silvia. Hay un poeta que se llama el poeta Pessoa, que es brasileño, que él dice que nosotros no viajamos para encontrar otros lugares, sino otras almas. Y mi experiencia desde trabajando con personas de África, de Irak, de Rusia, es que en esos lugares entras en un diálogo que puedes entender muchísimo más a profundidad cómo es el mundo, cómo somos nosotros. Entonces eso genera una conciencia enorme de por qué estamos en este planeta. Y al entender eso también podemos entender esas sutilezas de lo político que a veces nos cuesta ciertas cosas entenderlas cuando no le hemos puesto como tanta conciencia y tanto tiempo intelectualmente hablando. Y eso cambia de alguna manera, es un diálogo que se instaura entre todos esos lugares ahí, en uno solo, y se crea como esa conciencia. Creo que eso es muy bonito de la migración. Gracias, Jennifer. Bueno, mi percepción con la migración es de cambio. Hago un símil como el planeta y el cuerpo humano. Entonces, los migrantes son sangre que alimentan cierto el sistema como tal. Unos van oxigenados, otros van desoxigenados. Y al sistema donde van llegando, al aparato donde van llegando, van o afectando o beneficiando. Creo que es necesario, así es el movimiento del planeta, de la migración. Y como migrante digo, pues fallé en algunas cosas en el país a donde llegué, pero hice cosas buenas y que retroalimentaron también mi ser. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 5 por haber participado, porque finalmente queríamos hablar y saber la percepción de cada uno desde su experiencia, desde su vivencia. Y bueno, estoy muy agradecida con ustedes. Una feliz noche y muchas gracias. Bueno, Gracias. feliz noche y hasta luego. Hasta luego.